Bueno, hermanos, no quisiera hablar de mí, yo vengo a hablar del Señor. Pero en la conversación que tuvimos, particularmente querían responder algunas preguntas, así que yo he preparado para ustedes un lineamiento doctrinal, la teología de la misión a través de Cristo. Y quiero revisar un poco con ustedes algunos de estos puntos. Le he puesto este título, Missio Dei, ¿ya? La mayoría de la gente usa estos términos, sin embargo no saben de dónde vienen ni qué es lo que son. Así que yo quiero explicárselos. Me gustaría que abra su Biblia, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es uno de los versículos más simples que hay en el sentido, pero profundo. Y de esto yo quiero comenzar un lineamiento para que usted nos siga. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Bien. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, voy a parar un poquitito. Yo quiero decirles que la primera persona en la Biblia en relación a el concepto de misión fue Dios. El mundo estaba apartado, no había ni un justo ni aún uno. Cada uno hizo como quiso en su decisión de vida. Entonces Dios, angustiado, no angustiado, pero la Biblia sí da a entender que tuvo contrición, ya miró a la humanidad y no había una tarea que hacer. ¿Qué podemos hacer para ayudar a toda esta generación que está separada y apartada por causa de actuar impíamente, es decir, sin santidad? Y esta persona, el mundo, no hacía nada ni podía hacer nada por su fuerza para venir a Dios. Así que Dios tomó una iniciativa. La iniciativa no comenzó en los hombres, fue Dios el que tomó esta decisión. Y aquí aparece la primera intención de misiones. Dios, considerando la condición humana, apartada de maldad y en pecado, decidió irrumpir la historia. Y acá ocurre una breve palabra. Cambiemos el slash, por favor, el que sigue. Miren, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí lo subrayé, que ha dado. La palabra en el original traduce edekem, ahí está, es griego, ya, y traduce que es un dar con propósito. Si el mundo estaba bajo pecado, había que darle una solución. Por lo tanto, Dios no nos envió al Hijo para que nosotros lo aplaudamos o le conozcamos. Cristo es la respuesta que Dios tiene a la real necesidad del mundo. No había ninguna otra forma, así que la misión tiene un propósito. Las misiones no son ir a pasear, las misiones no tienen que ver con ir a conocer nuevos lugares. Yo quiero decirle, el propósito de Dios fue reconciliar al mundo por medio del Hijo al Padre. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que tenemos que reconocer que la intención de la misión fue responder a la real situación de la humanidad. Así que cuando el Señor dio con propósito. Ahora, como el término edekem está en voz media, significa de que la acción recae en el sujeto. Y esto implicaría entonces de que Dios mismo lo entregó voluntariamente. Bien dice la Escritura que alguno quizás quiera morir por otro, pero el Señor entregó a su propio Hijo. ¿Quién de nosotros entregará a su propio Hijo? Así que en la misión hay sacrificio. Y a veces nosotros queremos misionar sin conflictos. Pero déjeme decir, los problemas son parte del ministerio. Si usted quiere saber de ministerio, tiene que servir. La palabra ministrar significa servir. La Biblia tiene 17 palabras para servicio, para poder identificar cada acción. Así que debemos de estudiar, no podemos quedarnos solo con la idea de que yo soy un misionero. Yo quiero decirle que el primer misionero fue Dios. La palabra misio
es una palabra que traduce, bueno, es latina, es del latín, y dice enviar. Pero nosotros cuando analizamos la Escritura, nos encontramos con otro problema, de que la palabra fue escrita en distintos idiomas, y en el idioma original fue en hebreo. Y déjeme decirle, tenemos una crisis, porque tampoco hay 4 tipos de hebreos en el Antiguo Testamento y no uno, y es como la gente plantea. Pero este escrito de Isaías que nosotros normalmente mencionamos, fue escrito después de la cautividad babilónica y entonces fue un hebreo arameizado, es decir, tenía influencia de Babilonia. Y entonces ahí él ocupó una breve palabrita que algunos traducen como Mesiaj. Al español algunos le dicen Mesías, ¿ya? Y es el prometido de Dios que va a ser enviado por el Señor a la misión. Así que todo el mundo tenía conciencia de que iba a venir uno enviado por el Señor, sin embargo nadie sabía quién iba a ser. Mire, el texto de Primera de Juan dice, 4, 9 y 10, Dios nos dio muestra de su amor al enviar, otra vez, pero ahora utiliza en otro idioma, en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y Juan utiliza ahí ya apostelein, ¿ya? Y esto viene de apóstol. ¿Recuerdan? La palabra apóstol significa enviado, ¿ya? Y ahí dice apostelein, ¿ya? Que es una derivación, una forma de explicar para decir que el amor se demuestra cuando uno hace este envío. Le voy a explicar ese amorcito porque ese es un problema serio. Todos nos decimos que nos amamos, nos miramos, decimos te amo y qué bueno que estás aquí. Pero esa palabra traduce que el amor de Dios es agapao. A es sin o contra. Aga viene de ego y pao es muerte. Así que el amarnos, como lo hizo el Señor, fue negando su propio ego por el bien del otro. Así que el envío del Señor no fue para que Dios sea exaltado, sino para rescatarnos a nosotros. Fue por el bien de, no de nosotros, no es de uno. Así que cuando usted va a las misiones, no está pensando en usted, no está pensando en su comodidad, no está pensando en sus recursos, está pensando en el otro, el que va a recibir la bendición, la palabra, la salvación. Entonces no puedo meterme en las misiones pensando en mí. Ok, hace un par de años atrás yo estuve dirigiendo un programa de misiones. Entonces vino un joven del seminario y me dijo, mire, yo quiero decirle que tengo un llamado del Señor y el Señor me está llamando a mí a Cuba. Oh, le dije yo, me parece interesante. Y dime, ¿tienes estudios teológicos? ¿Conoces bien la tarea, lo que vas a hacer? Y no, me dijo, solo sé que el Señor me manda a Cuba. Bueno, está bien. Y le digo, oye, te quiero decir alguna cosa más profunda. Dime, ¿tu familia sabe de tu llamado? No, me dice, en mi casa nadie sabe que yo soy cristiano. Entonces le dije, mire, no te quiero desanimar ni pinchar el globo, pero tú no puedes ir a misiones transnacionales si ni siquiera has comenzado dando testimonio en tu propia casa donde tú vives. Así que quiero plantearte algo más profundo todavía. Si no logras entender que para ir a las misiones hay características bíblicas que el Señor demanda, de las cuales vamos a revisar, quiero emplear algunos detalles. Debo de aprender a amar al otro antes que a mí mismo. El Señor se negó a sí mismo por nosotros. Cuando usted va a hacer la tarea, está pensando en el otro, no en usted. Así que no estoy pensando en mi comodidad, estoy pensando en rescatar al otro. Ahora la pregunta es, si en realidad yo estoy dispuesto a servir al otro, estoy dispuesto a tolerar al otro, estoy dispuesto a acompañar al otro, la otredad se vuelve muy importante en las misiones. Entonces, tenemos una crisis porque, el mundo se divide en norte y sur, y en la zona norte, que eran donde estaba acumulado el dinero y donde había una mayor cantidad de oportunidades, justamente porque las riquezas se acumularon ahí, las iglesias del norte desarrollaron una teología de misión que no es la misma del sur.
Y acá tengo una crisis porque en el lado sur del mundo está la pobreza, están los marginados. Miren, en el norte se estaba desarrollando una teología literalmente sobre prosperidad, porque empezaron a acumular mucha gente en las congregaciones y entonces en esta idea global de hacer todo gigante, también empezaron a reunir muchos recursos. Y no es lo mismo hacer misiones en un barrio donde tú no tienes que comer y estás debiendo decir como la viuda, lo único que tengo es esta poco de harina y aceite y si te doy a ti lo que tú me pides, yo me muero. No es lo mismo hacer las misiones cuando tú tienes el bolsillo lleno y no tienes necesidad. Cambian los conceptos de misión. Entonces ellos pensaron que iban a venir a la América Latina, mirando a América Latina como un campo de misión. Es decir, vamos a ir a evangelizar porque esto lo necesitan. Y resulta que cuando llegan a América Latina cometen algunos errores de misiones. Por eso voy a hablarles de esto en crisis. Primero, porque la intracultura indica que uno va a otro lado y pretende que el otro cambie a mi manera. Entonces llegaron a encontrar personas que estaban semidesnudos y dijeron, estos son salvajes. Y ellos dieron una visión colonialista pensando que eran ellos los que definían al otro ser humano. Y sin embargo, el otro estaba en su propio contexto, en su propia idea de vida y no era considerado, sino que llegaron a imponer su cultura y su costumbre y también a colocar su lenguaje. Y muchas personas quieren hacer esto. Pero yo quiero decirles que Jesús nos dio un ejemplo de misión. Mire, Él era Dios y no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su condición de Dios y se hizo semejante a los hombres. Cuando usted va a evangelizar al otro, no es que usted es superior y el otro es inferior, sino que usted está aprendiendo a despojarse de sus prejuicios sociales, a despojarse de su condición cultural, ¿ya? Yo quiero contarles que cuando yo era niño, mis padres eran misioneros, o fueron misioneros porque ya no están en ejercicio, y entonces nos enviaron a Centroamérica. Así que yo no viví en Chile, yo estuve hasta los 7 años en Chile. Después de los 7 años desaparecí de esta historia, no sabía nada más de acá, ¿ya? Y me fui a Centroamérica con mis padres. Estábamos en Costa Rica, en un lugar llamado Moravia, en San José. Es un barrio común como cualquiera, y ahí empezamos una plantación de iglesia. La plantación de iglesia no es fácil, uno dice así, no, tú vas y predicas y la gente se llega. Hacer culto no es la tarea. La idea es más profunda, así que para continuar la historia quiero avanzar en el siguiente slide. Vamos a revisarlo. ¿Ya? ¿Ok? Cambie el siguiente. Mire, Isaías 61:1. Vamos a revisar un poco y lo vamos a relacionar con la historia. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Primer problema de las misiones. Usted no puede ir a misionar solo sabiendo las características del pueblo, cuántas ciudades tiene, qué idiomas habla. Esto. No, cuando uno va al terreno, tiene que aprender que va a adaptarse a la realidad local. Entonces no puedo irme al otro país o al otro lugar pensando en ir a encontrar pastel de choclo, porque eso se hace aquí en Chile, no se hace en otro lugar. Entonces hay que adaptarse en las comidas según lo que la gente hace. Cuando estábamos estudiando no podíamos entender por qué la gente nos mirábamos como extranjeros. Éramos extranjeros, pues. No éramos del lugar, así que la gente notaba literalmente que nosotros no pertenecíamos y a veces éramos objeto de burla, a veces éramos obstaculizados. Entonces uno tiene que aprender a ir respondiendo a los problemas, pero no perder la misión. La misión de Jesús no es que no haya tenido problemas. ¿Usted se acuerda que los fariseos y los saduceos buscaban cómo matarlo? ¿Usted cree que el diablo no lo tentó una vez? Lo tentó muchas veces. Y él, cuando llega a la muerte, dice que fue tentado en todo, pero venció. Es decir, nunca quitó la mente de la misión. El problema es que nosotros, si no estamos crecidos en la relación con Dios, tenemos desvío de misión. Empezamos a evangelizar y como un hermano, bueno, yo he estado en plantación de iglesia muchos años, pero un hermano que quiso plantar una iglesia.
porfiaba y porfiaba que ese era su llamado. Ya le dimos lugar. Bueno, no se lo dimos tan agradablemente, pues te voy a decir la verdad. Estábamos plantando una congregación en un lugar que se llama Merlo, en Buenos Aires. Estábamos haciendo una tarea de evangelización casa por casa y en un barrio que estaba lleno de situaciones que para nosotros eran desconocidas. Barrio donde había mucha macumba, había mucha práctica esotérica, había mucho divorcio y había mucho extranjero en el barrio donde yo estaba. Merlo se llama el lugar. Empezamos a levantar una obra y este hermano se dio, como muchos de nosotros, en el corazón, queremos hacer algo para Dios. Entonces me dijo, pastor, ¿por qué no hace reuniones en mi casa? Y claro, ¿qué pastor no quiere que extender la obra? Yo estaba empezando y no teníamos grande cantidad de personas y yo anhelaba, yo oraba todos los días, Señor, añade almas sobre este lugar, danos la oportunidad de tocar vida. Y estaba angustiado a veces porque en el crecimiento usted va a encontrar problemas de que la gente no está madura en Cristo, cree en el Señor a su manera, pero no conocen Biblia, entonces no se adaptan a la realidad bíblica, sino a la realidad social, y usted tiene que empezar a luchar en la plantación de iglesia por trasladar a las personas de afuera hacia adentro del Evangelio. Y así que eso no se consigue orando, eso se consigue discipulando. Hay que trasvasijar la vida. Esto no era una cuestión, Señor, manda personas, porque ya las personas llegan, pero como no están formadas, usted no tiene obreros, tiene solo oyentes. Entonces tenemos un montón de oyentes, pero nadie trabaja. Y Señor, no queremos trabajo social, queremos gente trabajando en el ministerio. Personas que oren, personas que visiten, gente que evangelice, personas que bauticen, personas que se atrevan a hacer cosas extraordinarias. Pero ahí estábamos llorando y este hermano decía, pastor, en el corazón de él había una ambición distinta. Resulta de que mientras empezamos a hacer reuniones en su casa, empezaron a llegar la gente próxima, el prójimo o próximo, lo mismo. Y estábamos hablando de los vecinos, los familiares que vivían con él, los amigos que él invitaba. Y la casa lo hicimos en el garage de su casa. Bueno, usted conoce eso, ¿verdad? Que hacemos reuniones en cualquier lugar. Bueno, resulta de que ese hermano comenzó ahí y teníamos otra hermanita que empezó reuniones en el patio de su casa y había un gallinero grande ahí. Entonces, en medio del gallinero se juntaba un grupo de otras hermanas empezando, pero eran los dos primeros grupos que se estaban levantando como extensión. Yo estaba contento, gente nueva, ¿ya? Pero este hermano, alguien le dijo, ay, pastor, le dijo, qué bueno que usted abrió su casa. Y a él le entró un espíritu errático. Él no era pastor. Tampoco había formado una carrera o una formación doctrinal, ni tampoco tenía el testimonio hacia la obra. Él quería que se hicieran reuniones en su casa, pero él ni siquiera participaba de la obra como tal, ni tampoco respondía, ni diezmaba a la iglesia, no tenía características. No puede una persona pretender estar en el ministerio y no apoyar el ministerio. Es como, no podemos nosotros decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a hacer nada por Él. Estamos mintiendo. La verdad de Dios es que el crecimiento de nuestro parte porque hay compromiso con Dios, porque le creemos a su palabra. Y acá este hermano se separó. Cuando vio que ya habían 20, 30 hermanos en su cochera, ¿está bien? Estacionamiento, bueno, no sé, ya, en el lugar donde él guardaba su auto. Allá se juntaba y se llenó de gente. Entonces él empezó a decirme, pastor, es necesario que sepamos, el Señor me está llamando al ministerio. El Señor no lo está llamando a ningún lado. Lo que yo quiero decirle es que el diablo propone pensamientos inicuos que dividen la obra del Señor. Y quiero explicarle que si uno no es maduro en el Señor, los dardos del fuego del enemigo no son para construir, sino para destruir. Y este es el problema de las misiones. En las misiones nosotros estamos luchando por ganar alma y extendernos, y el diablo está dividiéndonos. Y se fue de la iglesia con casi 40 personas. Así que en vez de pelear, yo al principio estaba enojado. Yo no tenía tanta experiencia y era más joven. Así que yo
era de armas a tomar, quería ir a la pelea, me van a robar los miembros. Pero el Señor dijo, pero un momentito, ¿de quién son las personas? ¿Tuyas o mías? Son tuyas, Señor. Ya. ¿Y por qué estás enojado? Estoy enojado porque ese hermano se está yendo con las ovejas que tú me das. Y entonces dijo, no te enojes. Yo quiero decirte que yo tengo otras experiencias para ti. Y si tú te aferras a eso, vas a amargarte, no vas a avanzar. Y lo que yo he pensado para ti no lo vas a vivir. ¿Quieres quedarte amarrado en el pasado o quieres caminar conmigo hacia el futuro? Que Señor, yo quiero nuevas experiencias y quiero vivir contigo lo que tú tienes preparado. No habían pasado 3 meses de esa división y los hermanos empezaron a volver de la casa a la iglesia. Se había quebrantado y había habido problemas. No tenía la paciencia ni la tolerancia, no tenía, ni siquiera creía en el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, yo tengo que estar seguro. Recuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, miren, no se vayan a las misiones, no salgan a hacer la tarea, quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo y entonces me serán testigos. No dice, no, anda nomás si tú soy buena onda, me gusta como tú hablas, anda. Pero cuando uno va a la tarea no es por uno, uno lleva a Cristo. La idea es trasvasijar vida de Cristo en el hombre. Entonces tengo que aprender que la misión no se puede hacer sin el Espíritu de Dios. Y yo le dije que Dios es misionero. ¿Por qué? Porque ese Missio Dei, lo primero que Dios envió, mire, nos envió al Espíritu de Dios como promesa. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice que pondrá su Espíritu dentro de nosotros para que nosotros guardemos sus estatutos y los pongamos por obra. Sin la presencia del Señor no tenemos la capacidad de poner por obra las cosas del Señor. Hay que relacionarse con Él y hay que entender que el Espíritu de Dios no vino para tener manifestaciones, vino para que nosotros seamos obedientes. Y el problema está en la misión. Cuando estoy en la misión y me enfrentaba al problema, me daban unas ganas de volver a Chile y decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Y el Señor me volvía a decir, es que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y te he enviado a ti para que tú vayas por ellos. Así que tomé la decisión de no pelear más con Dios. Y dije, bueno, Señor, voy a seguir. Pero el Espíritu de Dios hizo una renovación en mí. Y la va a hacer. Una cosa es tener la estructura bíblica y eclesiológica porque hemos nacido en ambiente cristiano. Y otra es cuando uno es enfrentado con el Señor. Tenía 11 años de edad, estaba en Tegucigalpa, Honduras. En la iglesia hubo un campamento. Un campamento, allá hay mucho bosque, hay mucho cedro y pinos. Es un lugar hermoso, es lindo. Pero yo era un joven inquieto. Si bien es cierto, había estado toda la vida en la iglesia, sin embargo, aunque haya sido hijo de un pastor, o aunque tenga experiencia en misiones porque mi familia se metía, había algo que me faltaba. Y es un verdadero encuentro con el Señor. No, nadie se libra por venir de un hogar cristiano. Todos tenemos que venir a Cristo. Todos tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador. Todos tenemos que aprender a obedecerlo. Así que estaba en ese campamento y claro, yo corría y jugaba y me movía con el grupo de jóvenes que habían, bueno, juveniles que habían en el lugar. Y de repente yo escuchaba lo que hablaba el predicador y él dijo algo. Tomen una rama, decía, porque habían hecho una fogata grande y estaban todos alrededor de la fogata. Entonces decía, así como el Señor ha dado su vida por nosotros, ahora nuestro llamado es a que nosotros sumamos nuestra vida por Él. Así que tomen una rama y el que quiera tomar el compromiso pase y tire al fuego esa rama representándose a sí mismo de que va a ser consumido para el Señor toda su vida. No un pedacito, no a media, no es un culto, no es un aplauso. Lo que el Señor quiere es toda la
vida para Él. Así que, yo quería hacerlo. Yo sentía que Dios me hablaba a mí. Ya, como una hora antes de eso, yo había estado en una sala orando y había sentido la presencia de Dios muy fuertemente, pero no lo sabía entender, como muchos de ustedes que a lo mejor viven la experiencia y todavía falta madurez. Pero cuando tomé la rama y quería entrar, los hermanos me decían, no, vete, ándate a jugar por allá. Y no me dejaban pasar. Y me metí por el otro lado y las hermanas, ya niño, muévete. Ya, hasta una hermana me tiró la oreja por ahí. Todavía me acuerdo de ella. La tomó y me tiró en el lugar así para que no entrara. Y yo me di la vuelta y pasé por donde estaba el púlpito, como yo conocía todo el ambiente. Me di la vuelta y me metí al lado del predicador y dije, yo también lo quiero. Ya, y he tirado esa madera al fuego, pero pasó algo en mí. Tuve una visitación del Señor, un renovar del Señor. Yo había aceptado cuando niño a Cristo, pero en esa oportunidad fui como confrontado. ¿Realmente quieres entregar tu vida para mí? Y yo dije, sí, Señor, yo quiero. No sabía lo que decía. Después fuimos cambiados a Panamá. Y en Panamá yo ya era un jovencito, tenía 17 años. Me metí al Instituto Bíblico. Por primera vez había tomado la decisión de hacer algo serio con el Señor y de dejar de vivir etapas de cuentos y cultos. Y estábamos en esta experiencia y el Señor, se abrió una opción para estudiar y yo empecé a estudiar una carrera profesional porque yo quería entrar al programa de misiones. Y el programa de misiones en aquel momento exigía de que uno tuviera una carrera profesional para autofinanciarse, porque si te enviaban a algún lugar no debiéramos de ser carga de las congregaciones o de los medios. Además, la gente, como no nos conoce, tampoco nos apoyaba. Entonces había mucha gente que quería usar los sistemas nórdicos. Yo le dije que los recursos mayores están en el norte y la pobreza está en el sur, ¿ya? Al mismo tiempo que en el norte se estaba desarrollando una teología de misión de esta naturaleza, ellos pensaban así: hay que seleccionar gente para las misiones. A estas personas hay que invertir en ellos y capacitarles, ¿ya? Y luego hay que enviarlos a la misión y respaldarlo a través de las agencias y de las iglesias. Y suena bonito. Y yo quería ser parte de eso. Pero me di cuenta que es un error. En primer lugar, que el Evangelio no está para hacer una carrera académica de misión para asegurarme que yo soy la persona que Dios dice. Porque cuando salí a la cancha me encontré con que había que amar, había que servir. Y no era solo lo que yo decía, no eran mis títulos, era la práctica. Y en la práctica me encontraba deficiente. Aún me molestaban los hermanos incorrectos, los que hablaban y no cumplían. Todavía tenía enojo cuando los hermanos se comprometían y luego se hacían a un lado como que nunca hubieran dicho nada y no sabían que estaban pecando contra Dios, pero yo me sentía irado y decía, Señor, ¿cómo hago para luchar con lo que pasa en mí? Porque no es lo que yo sé, es lo que yo hago. Recuerda que nadie es justificado por ser oidor, sino por ser hacedor. El problema mío no era saber. El problema mío era hacer. Y el grave problema es que sin el Espíritu de Dios motivándonos en el querer y el hacer, uno no participa de la misión. Mire, un hermano me llama a las 3 de la mañana. Le voy a decir Carlito, pero que no hay ningún Carlos aquí. Pero Carlito, che, Carlito, me dice. Sí, hay harto Carlito. Bueno, es solo coincidencia, ¿eh? Entonces Carlito me llama a las 3 de la mañana y me dice, pastor, dice, y se escuchaba la bulla atrás, pues como una fiesta, baile así. Y me dice, pastor, dice, mire, estoy aquí con algunos amigos, dice, y hay uno que quiere recibir a Cristo, ¿usted puede orar por él? Y yo dije, ¿dónde estás? Por la bulla que yo escuchaba. Además no era una música cristiana, uno lo identifica, pues, ya. Y entonces me dice, no, después le explico, pastor, es difícil decirle así. Ya. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Le digo yo, mira, hay algo que me preocupa. ¿Cómo es posible que no sepas hacer una oración para llevar a una persona a Cristo y tengas que llamar a las 3 de la mañana para que otro haga la tarea que el Señor te está dando a ti?
Así que tomé un compromiso y dije, a este muchacho lo voy a discipular. Ahora, el problema de la discipulación es que el otro tiene que querer ser enseñado. Usted no puede enseñarle a la fuerza y tampoco es enseñar una clase teórica. El discipulado consiste en traspasar vida. Así que yo oro y tú oras. Oramos juntos, practicamos. Ya. Ahora, yo leo, tú lees. Ahora, leamos juntos. Veamos un poquitito la interpretación. Vamos a aprender. Así que yo voy trabajando lo que yo he aprendido en el otro. Ahora me voy a congregar y yo te voy a buscar. Tú no vienes, te voy a buscar. Tú no vienes, yo te voy a buscar. Yo te perdono, no importa que te equivoques conmigo. Finalmente se congrega conmigo. Ya. Pero estoy aprendiendo en la cancha que el discipulado es trasvasijar la vida. Le estoy enseñando al otro a amar al Señor, le estoy enseñando a leer, le estoy enseñando a ayunar, le estoy enseñando, estoy practicando y enseñando, practicando y enseñando. Él no hace nada que yo no haga. Así que soy el modelo que está siguiendo, no a Cristo. Evidentemente que yo tengo que seguir a Cristo, pues. ¿Ya? Pero cuando yo soy mal obrero, tengo un mal discípulo. Si yo soy un murmurador y hablo mal de la iglesia, mal del pastor, mal del culto, mal del hermano, la miradita del otro, la vestimenta de este, ese otro nunca va a aprender de Cristo. Así que yo tengo que aprender a trasvasijar a Cristo y a cortarme la lengua que no corresponde al Señor. Y tengo que aprender a trabajar conmigo mismo para educarme. Si usted no ha formado nunca un discípulo, no entiende la tarea, aunque yo se la explique 10 veces. Quiero explicarle. La misión consiste en práctica, no en oír. Oír, todo el mundo oye. Hacer, algunos. Así que el misionero no se forma con el conocer, sino con el conocer haciendo. Ya. Los cambios culturales son importantes. Yo he metido las patas muchas veces porque de un país a otro cambian los lenguajes y a veces lo que decimos aquí, allá ofensa y lo que se dice allá aquí ofensivo. Entonces yo tengo que tener cuidado. Así que me equivoco y les digo algo incorrecto, después me corrijo en público, no. En privado sí. ¿Ya? Ok. Mirando un poco los problemas. Volvamos otra vez a la palabra. Decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tengo que tener la seguridad de que yo tengo una experiencia con el Señor. No puedo quedarme con la idea de que yo recibí a Cristo y con Cristo recibí el Espíritu de Dios, que eso es verdad. Pero hay una diferencia en la palabra. Dice, porque me ungió Hashunre, Jehová, Yahweh, dice en el original. ¿Qué es lo que es Jehová Yahweh? Es un Dios personalizado. No es el Dios del pueblo, es mi Dios. No es lo que la gente cree, es lo que yo creo con Él. Ese Yahweh es la relación que yo tengo de intimidad con Él. Y aquí tengo un problema. La palabra ungir que aparece en el lugar se traduce como untar, pero también traduce empapar. Y déjeme decirle que la llenura del Espíritu Santo no es un toque, sino es sumergirnos totalmente en la presencia del Señor. Es un bañado completo, no te deja ni un dedo afuera, todo dentro, ¿ya? Y el problema es que nos conformamos con un toque. Así que si en este culto Dios te toca, es un culto. Pero si el Señor te unge, es porque te va a enviar a la misión. ¿Qué quiero? ¿Que el Señor me toque o que me use? Y si quiere que lo use, usted tiene que venir a la presencia de Dios. Y nadie puede venir a la presencia de Dios si no considera su palabra. Y en su palabra dice, ¿quién estará en su presencia? Oh, por favor, busque rápido ahí en su mano y vea Salmos 15. Ya, una mirada rapidita, usted va a captar cosas que Dios dice del lugar. No es que usted venga a la presencia de Dios porque ora y dice, oh Señor, y es suficiente la oración. Nadie es suficiente por la oración. Recuerda cuando dijo, en vano vienen a mí, dijo el Señor, porque traen vuestros sacrificios, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué le sirve la estructura religiosa cuando en realidad su comportamiento y su corazón no están en el Señor? Entonces, el Señor quiere un cambio. Este cambio se produce por esa unción. Cuando los discípulos que eran seguidores de Jesús habían
caminado con Jesús. Jesús los había mandado de dos en dos a echar fuera demonios porque Él compartió de su autoridad para que practicaran y se dieran cuenta de que el Señor, el Espíritu de Dios también estaba con ellos. Pero ahora cuando ellos están en esta relación, el Señor les dice, mire, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos. La palabra investido es una condición de Dios desde adentro, de adentro hacia afuera. Recuerda, fluirán como río de agua viva. ¿De dónde? Desde adentro hacia afuera. No podrá retenerlo. No es una cuestión de razonamiento. El Señor lo impulsa. Se acuesta pensando en lo que va a hacer. Se levanta pensando en lo que está haciendo. Usted siente que Dios lo llama en esa necesidad. Y usted dice, tengo que hacer algo. Y Dios quiere usarlo porque Dios lo llama y no usted decide. Vuelvo a mi amigo de Cuba. Todavía no es maduro. Todavía no ha crecido. Quizás iba a ir a Cuba en algún día, pero no era el momento. Y aquí aparece un profeta falso, como muchos hay en parte, que usan la Biblia pero no tienen vida. Y se paró y le dijo, estábamos en medio del culto y este muchacho se acerca a este varón sin conocer la vida de él. Nosotros sí la conocíamos, porque el pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Quiere decir que conoce su casa, conoce su familia, conoce su realidad. Hay una relación. Esta persona que vino no tenía relación. Y se paró enfrente de él y le dijo, el Señor me dice que tú vas a ser un gran pastor. Y el muchacho todavía ni siquiera estaba convertido. ¿Será que Dios se equivocó? ¿No será que hemos actuado impulsivamente sin entender la misión? Y estamos dando promesas cuando el Señor todavía no te llama. Pero a muchos de ustedes Dios lo ha llamado y usted no ha obedecido, es otro problema. Lo podemos mirar después. Esta unción hace la diferencia. Cuando usted está sumergido, cuando usted se mete al agua, como dijo el profeta, métete hasta las rodillas. Bueno, mientras usted tenga los pies en tierra, usted quiere llevar el control. Así que usted busca estar seguro. Pero cuando el Señor le dijo, no, 1000 codos más adentro, tú estás, no es suficiente, no es lo que yo quiero hacer. Pero nosotros a veces queremos tener el control. Mire, una de las características pentecostales, tengo muchos peros para hablar, pero en este punto es que quieren repetir la experiencia pasada. Pero Dios tiene cosas nuevas hacia el futuro. No tenemos que vivir lo mismo. Dios tiene cosas preparadas que todavía no han subido a nuestro corazón, ni hemos escuchado. Pero Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros. Y le dijo, no, 1000 codos más. Y el agua ya le llegaba hasta el cuello. Y aún así uno busca cómo tocar el suelo para estar seguro. Y el Señor le dijo, no, deja que las aguas ahora te lleven. Quiero decirle, ¿qué diferencia hay de hacer misiones con la plata y con todo seguro en la mano? A hacer misiones cuando usted no tiene nada y que usted sabe que el único sustento es el Señor. Y ahí está su fe puesta a prueba. Ahí usted dice, Señor, tengo tanta necesidad. Y usted comienza a hacer de la relación con Dios un refugio seguro. Comienza a orar como nunca antes, porque ahora está en la necesidad, ahora está en la crisis. Entonces comienza a decirle, Señor, mira lo que está pasando, ayúdame, no sé qué hacer en esta causa. Háblame por la Escritura, háblame de cualquier forma como tú lo haces. Porque Dios habla por ciencia, por profecía, por sueño, lo hace por la Escritura, lo hace por las circunstancias de la vida o lo hace con voz audible. Él puede hacer lo que quiere, pero el problema es cómo me relaciono yo con Él y cómo lo escucho a Él. Estaba ahí en Merlo y mis hijas eran chiquitas, tendría 4 años la mayor, 3 años la más chica. Y estábamos en Isla Maciel, una iglesia de Dios que es tradicional, como histórica, una iglesia grande, como de unas 1500 personas más o menos. Y el seminario no me quiso recibir porque el seminario era para atender a solteros y yo era casado. Y entonces esa iglesia me abrió el espacio y me permitió quedarme ahí durante ese periodo de estudio que iba a hacer. Y
Y mientras plantaba la iglesia y estaba, ellos me pasaron una sala de la escuela dominical, por eso hay que amar la escuela dominical. Me pasaron una sala de la escuela dominical, yo tenía que atravesar toda la iglesia para ir al baño, como ustedes que están atrás, y uno puede estar ahí adelante, ¿ya? Yo tenía que salir y llovía cántaros en esa. Entonces yo me puse a llorar en la presencia del Señor, porque me sentía impotente. Señor, estoy aquí. Lo que estamos haciendo no vemos fruto. Las personas que se están allegando en Merlo es gente pobre, marginal, desprovista de riquezas, muchos de ellos con falta de educación. Y yo me sentía frustrado. Así que empecé a hacer de la oración mi mejor aliado. El pastor de ese lugar, Aguilar se llamaba, todavía está vigente, se levantaba a las 5 de la mañana todos los días a orar. De 5 a 8 de la mañana usted sabía que él estaba en la iglesia orando. Y entonces él venía a la puerta y me decía, acompáñame. ¿Ah? Y fue como la persona, el puntero que uno necesita. ¿Ya? Así que me apoyaba en él y empecé a venir a su presencia. Todos los días, a la misma hora. Todos los días. Hasta que de repente empezaba a decir, Señor, aquí estoy. Señor, en tu presencia me encuentro. Señor, estoy cumpliendo no por obligaciones, por amor. Ya no tengo pesar por ello, más bien tengo misericordia de ello. Veo la pobreza y sé que yo puedo hacer algo por su vida. Empezó a motivarme y empezó a ser mi refugio. Y déjeme decir que en las misiones uno pasa mucho rato de soledad. Estamos rodeados de gente, pero no hay gente que esté acompañándonos en la tarea. Tenía muchos amigos que son pastores de iglesias y me mandaban saludos y me decían, mándame fotos. Pero ninguno se preocupaba si teníamos para comer. Mis hijas estaban llorando y nosotros estábamos sin plata. No es muy difícil pensar que el ministerio se vive con problemas económicos, porque hay mucha gente. Así que estábamos sin plata, estábamos angustiados y en esa circunstancia se acercó una persona en bicicleta. Yo estaba en un terreno pelado así porque no teníamos construido el templo todavía. Estábamos orando en ese terreno y el vecino de al lado se para por una pandereta y me grita y me dice, oiga, ¿quién es usted? Sí. Y entonces yo me acerqué hacia donde estaba y le dije, gracias. Le dije que yo era una persona que Dios había enviado para abrir una obra en ese lugar. Y se ha largado a reír delante mío. Me dijo, ¿qué? ¿A qué viniste? Y yo dije, voy a levantar una obra para el Señor en este lugar. Y déjame decirte que como tú me hablas, tú necesitas a Cristo. ¿Ah? Y el hombre se largó a reír y me dijo, oye, cuando dejes de orar, ven a tomar mate conmigo. ¿Ya? Y yo sé que el mate lo usan para conversar. Y yo dije, Señor, esta es la puerta. ¿Ah? Y fui a tomar mate con él. Y mientras conversábamos, apareció una familia amiga de él a la casa y venía una persona enferma con lleno de verrugas, así toda la cara y los brazos. Era feo así, ¿no? Y entonces cuando estábamos ahí, saludan y él me dice, ya pues, no vaya a ser pastor, úngela, pues. ¿Ah? A ver si es verdad. Y te ponen contra la espada y la pared y uno dice, ¿será que el Señor la va a sanar o no? Ah, Señor, ¿qué hago en este caso? Le dije, tráeme aceite. ¿Ya? Y ahí tomé valor, vamos a luchar con este. Y quise dar mi explicación. Esto no depende de mí, depende del Señor. Él sana y quiere a quien Él quiere, lo hace. Así que yo voy a orar, pero no soy yo el que va a sanar, es el Señor. Así que si el Señor lo sana o no lo sana, ahí estaba mi parche, ¿eh? Si no lo sana, ya es voluntad de Dios, así que aceptémoslo. ¿Ya? Y él me trajo aceite, 1 litro de aceite me trajo. Le dije yo, no, una gotita necesito yo. ¿Ya? Quiero decirte algo, que no es el aceite que tú unges, sino es el poder del Espíritu Santo que al ungir sana, corrige, reanima y fortalece. Y le ungí en el nombre de Jesús. Oramos y nos sentamos a tomar mate.
Y estábamos en la segunda rueda, no es que ellos se toman así, se la van pasando alrededor. Y yo cometí el error que como estaba recién llegado, le dije gracias y después empezaron a dar y a mí no me daban. Pues. Y yo digo, ¿a mí por qué no me dan? Y me dijo, pues si ya dijiste gracias, pues me dijo. ¿Ah? Y era porque cuando ellos terminan dicen gracias, entonces ya no te dan. Y yo me equivoqué. Bueno, y en eso escuchamos a la señora gritar en la cocina. ¡Ah! Sí. Entonces yo pensé, otro endemoniado, dije. Porque en ese lugar se pasaban las personas manifestando. Y entonces nos dimos vuelta hacia la cocina y mire, esa señora hacía así y se le caían las verrugas de la cara. Así, se le caían de la pierna y todavía al lado tenía con un montón de pasas alrededor. Y la gloria del Señor había descendido. ¿Quién era yo para que el Señor tuviera misericordia? Si no era un hombre frustrado tratando de hacer su obra y peleando sin recursos, pero el Señor tiene todos los recursos. La unción no dependía del conocimiento, sino de la relación que tenía con Él. Así que o quiero un toque o quiero ser sumergido en Él. Yo quiero ser sumergido en el Señor. Oh, yo quiero más. Más del Señor, más de su palabra, más de su gloria. Aunque hay más muerte cuando el Señor te pide más. Así que la pregunta es, ¿estoy dispuesto a morir para que el Señor viva? Y sí, el que no toma su cruz y le sigue, no puede ver la gloria del Señor. Así que, qué confrontación, ¿verdad? El texto sigue diciendo, ¿ya? Porque me ungió el Señor. ¿Cuándo lo ungió el Señor a usted? ¿En qué momento el Señor lo inundó y usted llegó a hablar en nuevas lenguas y se renovó en el Señor y fue desafiado por el Señor a hacer la tarea? Déjeme decirle, este es el problema. Tenemos una característica eclesiológica, creemos que el culto reemplaza la tarea de la misión y la misión es ir por el otro, es visitar al otro, es animar al otro, es llenarnos de su palabra y de su gloria para que Dios trasvasije no solo para nuestro conocimiento, la vida y al mismo Señor en el corazón del otro. Así que la misión me desafía a reconocer que somos todavía insignificantes a veces en el cumplimiento de la tarea. Y necesitamos humillarnos delante de Él. Corazón contrito y humillado no menospreciará al Señor. Volviendo a Argentina, estábamos en ese lugar después de ese milagro que Dios hizo. A la semana siguiente yo vine nuevamente a orar al terreno porque yo venía a orar primero antes de salir y empecé a hacer visitas, me animé y dije, mire, voy a llamar a algunos alumnos del seminario que me acompañen. Y busqué un chileno que había allá, que estaba en el seminario, y a una muchacha que era uruguaya, que también estaba tomando clases, y les pregunté si acaso ellos quisieran hacer la práctica conmigo. Yo no tenía nada, tenía solo la fe, ¿ya? Y ahora que Dios había añadido un grupito de personas, pero la semana siguiente cuando yo fui, ya no eran 4 ni 5 personas como estaban en el lugar. Esa señora que Dios la había sanado, había traído al hermano, al tío, al cuñado, al hijo, al vecino. Tenía como 40 personas a la puerta esperando. Yo quiero decirle, es que el crecimiento no es por lo que uno hace. Es el Señor añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y cuando vienen al templo, el templo no salva. Cristo es el que salva. Así que el problema no era el número de personas. El problema era que todas esas personas tenían que ser atendidas. Y ya no era suficiente hacer un culto. El culto no reemplazaba al discipulado personal que había que hacer. Así que me enfrenté a una crisis terrible. El crecimiento trajo como consecuencia darme cuenta que no tenía obreros preparados para hacer la tarea conmigo. No tenía sillas donde sentarlos. Empecé a angustiar mi corazón porque yo veía la necesidad de ellos y yo estaba en una situación tan delicada y no tenía medios para cumplir la tarea. Así que empecé a orar, Señor, provee para que esto pueda avanzar. Y le digo, llegó un señor en bicicleta ese día en oración y me dice, ¿usted es el pastor chileno? Y yo dije, sí. Me dijo, mire, no me diga nada, no me hable del Señor, yo no quiero nada con la iglesia, ¿ya? Pero yo soy un cristiano apartado, me dijo, hace muchos años me separé y me contó
malas experiencias con la congregación. Eso es típico. No hay ningún país donde esto no ocurra. ¿Ya? Así que uno sabe que la gente por su inmadurez y por su falta de crecimiento comete errores culturales, sociales, teológicos, bíblicos, porque no tienen formación teológica. Entonces también hay un error y hay una urgencia de estudiar la teología en la iglesia local para poder evitar los problemas de carácter doctrinal y también el enfoque que tenemos de misión. Después que me contó todo, me dijo, mira, sacó un sobre así largo. Me dijo, llevo 3 años juntando mi diezmo y siempre digo, se lo voy a dar a la persona que tú me digas, Señor. Pero yo supe de lo que había pasado con las fulanas de tal, la que había sido sanada, ¿ya? Y dijo, y también veo cómo tú estás formando gente nueva y yo creo que tú necesitas esto, así que te lo doy, me dijo. Y yo le dije, bueno, no sé qué es lo que es, pero déjame orar por ti. No, me dijo, yo hace mucho tiempo nadie ora por mí. Te equivocas, le dije yo, a partir de hoy yo voy a orar por ti hasta que tú vuelvas al Señor. Compromiso, pues, compromiso, no palabras. No como los hermanos que dicen voy a orar por ti y no se olvidan, jamás nos vuelven a ver. ¿Cómo te llaman? Ni siquiera saben quiénes somos, sino compromiso en el Señor. Y empezamos a hacer un trabajo. Cuando yo llegué a la casa y veo a mi esposa angustiada porque no teníamos economía, los hermanos que supuestamente iban a ayudarnos no nos ayudaban, misiones de Estados Unidos, de la Iglesia de Dios, habían abierto una cuenta para que nos depositaran allá, mis familiares de allá mandaban de vez en cuando algo, pero en esa semana no había entrado nada, no había nada, solo gasto. Y yo me puse inquieto, pues, y empecé a pensar, ¿será necesario que busque otro trabajo y haga una tarea bivocacional mientras estudio y atiendo allá, qué sé yo? Me pasaron miles de preguntas. Y abro el sobre, hermanos, habían $5,000 en ese sobre. Si usted cree que Dios puede suplir, yo quiero decirle, cree bien, porque en Él está todo el recurso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios puede sanar al enfermo, levantar al caído, libertar al cautivo. El Señor puede cambiar nuestra mente, Él puede transformar nuestro corazón, Él puede quitar la dureza de nuestro corazón, colocar su palabra en medio de nosotros y para corona nuestra pone su espíritu dentro de nosotros para que pongamos por obra su palabra. No hay misiones sin el Espíritu de Dios. El segundo misio que hace el Señor, Dios, fue su palabra. La palabra nos corrige, la palabra nos instruye, la palabra es nuestra forma de entender. El problema es el entendimiento. Por eso necesitamos ser educados, porque tenemos gente diciendo cosas que la Biblia no dice, hablando desde el corazón y no desde la Escritura. Y no es un dedo acusador, sino un llamado de atención a que necesitamos la educación bíblica y teológica en la iglesia local. Así que yo propuse en mi corazón, ante tanta necesidad, estudiar para ayudar a nuestros hermanos. Y de esta manera el Señor me ha permitido hacer toda una carrera teológica. Y quiero plantear ideas. Cuando dice, el Señor me ha enviado. Y acá aparece un texto, pero profundo, esa idea hebrea que aparece ahí. No es un envío así al azar. La misión tiene propósitos. Usted ve una persona en crisis y usted siente del Espíritu que usted tiene que ir a verlo, tiene que ir a orar por él, que usted no basta con orar, usted tiene que hacer algo por esas personas. Estábamos en esa reunión, ya éramos casi 40 personas y estábamos viendo cómo construir o hacer algo para que el terreno que estaba vacío, no había nada, estaba todo al aire libre, como no tenía silla. Pucha, de repente me llaman por teléfono y me dice el pastor José Minay, que ustedes conocen, venía de Estados Unidos y traía 9 personas de misiones de Cleveland, y venía también el supervisor de Nueva York, qué sé yo, puras autoridades. Iban a estar una semana conmigo y yo no tenía ni asientos y no sabía qué hacer, y entonces yo me fui al seminario.
Y conversé con David Ramírez, que estaba en ese entonces ahí, y me dijo, mira, lo siento, no te puedo ayudar, justo en estos días tenemos compromiso y no tengo cómo ayudarte en esto. No tenía dónde recibirlos. Yo estaba tan angustiado. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y un vecino me dice, mira, atrás de la propiedad de la iglesia había una casa grande, una casa quinta como de más de media cuadra, con un caserón precioso en el lugar. Y el hermano que dice esto dice, esa señora es viuda y además es una hermana de otra congregación. ¿Qué tal si usted va y le habla? A lo mejor tiene la oportunidad. Y Dios puso en mi corazón, anda. Y yo me levanté ese día y me fui a la casa de esa señora que no conocía. Ya, y me presento y le digo quién soy. Me dice, no es necesario que me diga. Yo lo veo todos los días en ese lugar. Y yo he visto cómo la gente viene y que Dios está haciendo una obra. Usted no necesita presentarse. ¿Ya? ¿En qué le puedo ayudar? Y yo le dije, mire hermana, lo que pasa es que vienen visitas. Y le cuento que vienen todas estas autoridades del norte y yo no tengo dónde recibirlos. Y tampoco tengo plata para meterlos en un hotel, ¿ya? Y entonces estoy angustiado por esto. Y me dice, bueno, dígale a sus hermanos que me ayuden, porque yo tengo varias propiedades y me voy a cambiar a otra propiedad que está como a 20 cuadras de ahí. Y esta casa yo se la presto, me dijo, hasta que sus visitas se vayan, ¿ya? Y yo sentía hoy el Señor como abre cosas, situaciones de la nada. Y ya fui corriendo a los hermanos. Oiga, entre todos los hermanos no había ni uno que tuviera camioneta. Había uno solo que trabajaba en una feria. Y la tenía pero sucia por todos lados. Así que la trajimos y entre todos los hermanos la limpiamos como pudimos. Y fuimos a ayudar a la hermana a cambiar las cosas de ella. Y la gente se motivó, hasta habían muchachos que venían drogados o medio fumando, que estaban en el barrio. Yo también quiero ayudar. Y venga nomás, le decía yo, si total, el Señor usa las riquezas del mundo para el trabajo de su obra. Y yo no lo había entendido tan literal hasta que ocurrió. Y estos muchachos vinieron, ¿ya? Y empezaron a ayudar y nos cargaron las cosas y acompañaron a los hermanos, descargaron la casa y cuando llegó al final, que vinieron todas estas personas, bueno, donde yo estaba no había pavimento como acá, pues. Era calles de tierra, pues, ¿ya? Así que nosotros sabíamos lo que era vivir, salir de la ciudad e irse al extremo. Y en medio de ese lugar vino un hermano, justo el que estaba en la feria, y me dijo, pastor, no se preocupe por el alimento. Con mi familia hemos propuesto darle comida todos los días a nuestros hermanos que nos visitan, así que despreocúpese de la comida, ¿ya? Oiga, y trajo chancho, pizza, había de todo lo que uno quisiera. Entonces yo era tan pequeño, pues. Era un hombre simple, llorando en la presencia del Señor, reconociendo al Señor obrar. No por mí, era por ellos. Pero el Señor me humillaba, pero ¿sabes por qué? Porque Él tiene que ser exaltado y no nosotros. Así que yo veía lo que Él hacía y venía a mi mente el texto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y yo decía, Señor, veo con tus ojos lo que tú estás haciendo. También pensaba, cuántas veces pensé en renunciar al ministerio por las situaciones de vida, de no tener los respaldos, de no tener la gente. Por un lado me alababan, por el otro lado tenía crisis horribles, que tal vez sería difícil explicarlo en tan poco tiempo. Pero ustedes quieren hablar de misiones, yo los estoy llevando al terreno, porque en las misiones hay que aprender a creerle al Señor. Hay que confiar que lo que el Señor nos dice se cumple y es real para nosotros. Cuando se fueron estas personas, el único que, bueno, me acuerdo del supervisor de Nueva York, que ellos son tan cuidadosos de tener los zapatos todos lustrados, cada vez que pasábamos, como estaba lleno de barro y llovía mucho, así que había que limpiarse, limpiaban los zapatos cada 10 minutos. Así que la gente lo quería tocar el pelo porque tenía el pelo moto, así, ¿verdad? Entonces todos les querían tocar el pelo. Pero la presencia de ellos nos bendijo. El hermano, estábamos en el último culto de la noche
El predicador era el hermano John de Hialeah. Era un hermano que le voy a contar esto porque yo creo en lo que Dios hace. Y mire, él estaba orando en su iglesia en una reunión de misiones igual como la que están haciendo ustedes. Y él dice que el Señor le dijo, oye, deja de orar. Has orado por las misiones, habla de los países. ¿Y qué estás haciendo por ellos? Entonces, dice John que él se fue inquieto porque el Espíritu lo confrontaba, que él tenía que hacer algo más que orar. Porque orar puede ser hasta fácil. Me siento, tomo un papelito y oro por no lo conozco, pero tú sí, Señor, ya, listo. Pero no estoy comprometido con esa persona. Gracias, Señor. Y el Señor lo llevó a las oficinas generales de la Iglesia de Dios. El último misionero de ese año fui yo, anotado, la última anotación fuimos nosotros. Entonces él dijo, yo quiero conocerlo, ¿dónde está? En Argentina. Ah, yo voy a ir para allá, dijo. Y se vino con este grupo que venía a ver la tarea, ellos querían ver la obra de las misiones, lo que estábamos haciendo en la cancha. Ese era el propósito de esta visita. Pero cuando llegaron ahí, John empezó a hablar y el reverendo Pupilo, que tal vez le conozcan, estaba a cargo a nivel nacional, empezó a traducir. Y yo no tenía equipos. Nosotros hacíamos las reuniones al aire libre y nos juntábamos en el patio y los hermanos, ¿sabes?, traían los asientos de sus comedores y se sentaban ahí. El que quería venir, venía con su silla. Ya. Era como algo atípico, pero así era. Estábamos en el lugar. Y ese día yo dije, va a venir esta persona, ¿qué hacemos? Y entonces voy a ir a una iglesia, aunque no me conozcan, y voy a hablar. Y empecé a hacer cosas que no hacía antes. Empecé a relacionarme pastoralmente con los pastores de la zona. Y llegué a una iglesia de Asambleas de Dios que estaba ahí y conversé con el pastor y él me escuchó muy amablemente y me dijo, Marco, ese día de la reunión, no te preocupes, te voy a prestar todos los equipos y a todos mis músicos para que todos te acompañen, ¿ya? Tú preocúpate de la luz. ¿Y luz de dónde saco luz? Ah, el vecino al cual me había invitado primero a tomar mate. Así que fui allá y el mismo vecino dijo, yo te presto, me dijo, y sacaron cables, igual que acá sacan cables, pero acá los venden, allá los sacó para ayudarme. Tiramos los cables y empezaron a colocar los equipos. El mismo pastor Luis me trajo todas las cosas que se necesitaban. No tenía tarima. Todas esas cosas uno las ve después, pero a mí no me importaba eso. ¿Sabes lo que me importaba? Era la gente. Mi corazón no estaba en la apariencia, yo quería hablar con la verdad. No eran los títulos, no era que yo iba a hablar de mí, yo quería hablar de Cristo. Así que tomamos un lugar y un hermano dijo, el hermano ese de la feria, dijo, yo tengo cajones de manzana ya, dijo, yo los voy a traer, pastor. Y yo decía, uy, el tipo de iglesia que voy a presentar. Y puso un montón de tablas así, tablones. Y le pusieron un mantel, una cuestión arriba y lo taparon. Y no se veía ya, pues. Y ahí empezamos a hacer el culto al aire libre, ¿ya? Y el gringuito comienza a orar y a hablar sobre la necesidad que el Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia para que vivieran una experiencia más profunda y práctica. No era solo orar, había que hacer algo por alguien intencionalmente. Y mientras él estaba orando empieza a llover. Se llena de nubes, y usted sabe, en Buenos Aires llueve a cántaros y empieza a llover y la gente en vez de irse empieza a abrir los paraguas ahí en el patio, todos escuchando al gringo, ahí estaban todos pendientes, ya, y llovía y el agua le corría a los dos y los equipos los apagaron para que no se quemaran. Y él decía, nunca he visto el mover de Dios de esta manera, y declaraba, yo quiero que esto que está pasando aquí pase en mi iglesia ya, decía. Y nosotros no sabíamos lo que le estaba hablando, ya, pero yo escuchaba lo que él hablaba. Y dijo, yo quiero que ustedes tomen un compromiso con el Señor, de buscar la llenura y de hacer la dirección que Dios propone en usted. Si Dios lo manda a orar, ore. Si Dios lo manda a visitar, visite. Si Dios lo manda a servir, sirva. Déjese de criticar, levántese y haga. Ya.
Y la gente empezó a pasar y se llenó de gente. Hasta los borrachos que estaban ahí pasaban. El muchacho ese drogado que vivía al frente de la iglesia, al frente, era el primero parado. Ni siquiera habían aceptado a Cristo. Todo eso se escapaba de mis cánones. Oh, este no es una iglesia formal, donde la gente tiene que recibir y cumplir un tiempo para que sea miembro y ver si realmente se bautizó. Aquí al Señor no le importaba, Dios estaba rescatando gente. Así que pasé con ellos a orar con ellos. Oh, una noche gloriosa que ha quedado en la historia, en mi historia al menos. La gente vino y por primera vez tomamos un compromiso formal con la congregación. Y, amados, los gringuitos se fueron y vino otro milagro más. Mire cómo el mover de Dios iba. Le voy a devolver la casa a la hermana que nos prestó, le traigo la llave y me dice, pastor, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y yo digo, ¿pero de qué me estás hablando? Y me dice, lo que pasa, me dice, que desde el día que yo le pasé las llaves, el Espíritu Santo no ha dejado de amonestarme al decirme que esta casa es para el Señor. Y yo no lo podía creer. Teníamos un año de existencia, ya teníamos casi 70 miembros. Y ahora Dios estaba enviando personas desde Estados Unidos. Todo el mundo se sorprendía que quisieran venir a este barrial y no irse a la ciudad que tenía iglesias tan lindas. Pero ellos querían estar ahí donde estábamos nosotros. No lo podían entender. Y el gringuito se había quedado, no se había ido. Los demás se fueron y él se quedó. Y cuando la hermana dijo, yo quiero hacer algo más, dijo. Quiero que venga y ore por uno de mis hijos que está enfermo ahí. Ya, pues le dije yo, entramos al lugar, estaba acostado, igual como cualquier otro, con fiebre tal vez, no sé. Oramos, nos reímos un poco, echamos un poco de bromas ahí entre las cosas. Le ungí con aceite y me fui con la hermana a tomar mate. Ya, en eso que estamos conversando sobre qué es lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, el muchacho se levantó y se fue, se bañó y se vistió y se vino a tomar mate con nosotros. Y la hermana se quedó así abierta. ¿Qué le pasa a esta señora? Entonces le digo, perdone, ¿se siente bien? Y me dice, milagro, decía. Yo digo, ¿milagro de qué? Yo no veo nada de milagro. Lo que veo es que su hijo se levantó a tomar con nosotros. Tiene 4 días sin comer, no le hablaba a nadie, no estaba en fiebre. Y mire, se levantó, se cambió, está con nosotros. Entonces dijo, le voy a dar, dijo, yo no le puedo dar la casa completa porque como es herencia, porque soy viuda, le pertenece a mis hijos también y tengo 2 hijos. Y entonces el hijo que supuestamente fue sano, porque yo no puedo certificarlo excepto lo que dice ella, dijo, pastor, yo no necesito nada, yo tengo mi casa, tengo mi empresa, ya, y ¿sabe qué? Yo le doy mi parte de mi casa, de esta casa, al Señor y a usted ahí. Y la hermana dijo, yo también le doy mi parte, así que ya tenía 3/4 partes de la casa donada ese día. Y llamaron por teléfono al otro hijo. Y el otro hijo llegó al lugar y dijo, ustedes están locos, ¿cómo pretenden darle una casa a una persona que no conocen? Además, a mí me la pagan, a mí no lo doy. Ya, ¿cómo me la vas a pagar? Y yo dije, bueno, yo no tengo plata. Pero, ¿cómo? ¿Vas a comprar sin dinero? Y yo dije, yo no tengo dinero. Pero vamos a trabajar con la iglesia y te proponemos trabajar para poder pagarte lo que te corresponda. Y entonces dijo, no, ustedes están locos, y se iba contra la familia. Así que la hermana y ellos 2 se fueron a una pieza al lado, se escuchaba que discutían al otro lado y yo por el otro lado, Señor, si tú no aclaras esto, yo me voy porque yo me siento incómodo, están peleando y que yo no tengo nada que ver con su pelea. Y de repente salen y dice, pastor, llame al supervisor de su iglesia, ¿ya? Nos hemos puesto de acuerdo, queremos que él venga, vamos a hacer un trabajo notarial el jueves, queremos hacerlo acá en Merlo y esta casa se la entregamos a la iglesia de Dios. Y el terreno pasó a ser de 25 metros de frente por 105 metros de largo. 1 año y medio de trabajo en pobreza y Dios añadiendo gente, medios, visitas y ahora una casa. Yo no sé si usted se alegra, pero yo hice el centro del distrito ahí. Fui el primer supervisor de esa zona. Y esa casa quedó ahora como la casa pastoral y como la oficina regional del lugar. Pero ahí no quedan las cosas. Es que a mí el Señor no me llamó para quedarme en ese lugar.
el Señor me llamó para hacer una tarea. Y cuando se acabó el tiempo, los supervisores dijeron, yo creo que es hora de que tú cambies, porque ya pasó la situación. Pero yo estaba entusiasmado. Había dejado 11 años de mi vida en ese lugar. Construimos el templo, un templo más grande que este, el salón principal. Y construimos un comedor y baño. Y atrás estaba la casa con un patio grande al medio. Y entonces vino esta parte negra que uno no quiere escuchar. Los hermanos discutiendo quién se iba a quedar en la iglesia. Y fue feo. Y yo tomé una decisión y dije, Señor, no voy a dejar que esto amargue mi vida. Voy a seguir adelante sirviéndote. Y se me abrió una opción que yo no tenía. Me ofrecieron irme como misiones a Ecuador. ¿Sí bien? Cierto. Muy bien, muy bien. No puede ser, tocó el corazón. Ya, está. Así que me fui al barrio Solanda de Quito y empecé a trabajar con el Semisud al mismo tiempo, del seminario de la Iglesia de Dios. El Señor nos ha permitido hacer muchas cosas, pero yo quiero decirle que sin la unción del Señor, la obra no prospera. Ahora, en una forma de resumen, porque yo puedo seguir hablando todo el día, pero quiero contarles de este problema. Los problemas me llevaron a relacionarme con el Señor. Los problemas me llevaron a buscar respuestas. También a confiar en el Señor y no en mis recursos. No era yo, era Él. Las cosas que ocurrieron las hizo el Señor, no las hice yo. Yo fui colaborador y sigo siendo un colaborador. No soy yo el centro de la tarea, el centro de la tarea es transmitir a Cristo. Aprendí algo de las misiones. Que la misión está en el corazón de Dios. El que amó al mundo y envió a su Hijo y ahora nos envía a nosotros es Dios, porque quiere rescatar a la mayor cantidad de gente para su gloria. Ok, adelantémonos por favor, rápido nuestro, vamos a dar una conclusión porque la hora avanza y me dijeron a las 2, ya pasamos yo. Ya. Siga por favor el siguiente slide. Se le pegó el... Ok, no importa. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Quiero hacerle un resumen chiquitito de este problema. Resulta de que a Dios se le ocurrió enviar a su Hijo, ¿verdad? Así que Dios envió su palabra, Dios envió su Espíritu y Dios envió a su Hijo. ¿Quién es el primer misionero? Dios. ¿Ya? Ahora, el Hijo, para poder cumplir la misión, tiene que despojarse de su propia gloria. Anakeinosis, renovarse a sí mismo. Ana es un prefijo numérico que traduce cada uno, ¿ya? Y keinos tiene que ver con vaciarse o despojarse. Así que cada uno tendrá que despojarse a sí mismo para cumplir la misión. La misión es con su palabra, con su espíritu y en su misión, y no es mi misión, ni mi obra, ni mi pensar. Así que yo tengo que aprender a trasvasijarme y entender que la misión de Él la comanda Él, no yo. ¿Ya? Y tengo que mirar entonces que este trasvasijar o despojarme a sí mismo es distinto a mi hermano. Que todos nosotros tenemos que saber dejar lo que no es de Dios, que está en nosotros, para poder cumplir la misión. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que hay etapas que uno está, pero embalado con el Señor, y hay etapas depresivas en el ministerio, donde uno se siente pobre, desechado, desanimado, apartado, acusado, qué sé yo. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a vivir en todas las etapas con el Señor, en la abundancia y en la escasez. ¿Ya? Y ahora leamos la Gran Comisión, 28, 19 y 20. Mateo 28. Ya. Sí, ya en esta confrontación yo iba a hablar un poco de griego del tema, pero no tengo tiempo para eso, pero me voy a saltar eso. De todas maneras les dejo el power para que usted indague. Ya. Muy bien. Mateo 28 dice... Ok, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién se lo dice? Ok, Dios envió a su Hijo. Jesús envió a sus discípulos.
y luego comisionó a la iglesia. Entonces, todos los que son llamados del Señor están llamados ¿a qué? A ir. El problema es que usted tiene que saber a qué va a ir. Porque si va a ir a tomar mate, se va a encontrar con sorpresa. Usted tiene que hablar de Cristo. Su corazón tiene que estar enganchado con la palabra del Señor. Así que no voy para hablar de política, no voy para hablar de fútbol, no voy para mi propósito al ir. ¿A quién voy a ir? A mi prójimo, a mis vecinos, a mi familia, a los que conviven contigo, los que se relacionan contigo, sea en el parque, sea en el trabajo, sea en la universidad. A ellos, el que abra, mire, primera de Juan dice, los que son de él escuchan su voz. Así que puede ser que la persona no sea cristiana, pero presta atención a lo que estás hablando y tú sabes que estoy frente a uno que Dios está llamando a su presencia. Así que no importa que tenga conductas equivocadas, mi propósito ahora es traerlo a Cristo. Y para traerlo tengo que pensar en lo que el Señor dice. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Algunos siguen muertos, por si acaso. Ya, bueno. Y el Señor los cambia de tinieblas a luz. El Señor no nos dijo que seamos felices con Cristo. Lo que el Señor quiere es cambiarnos de tinieblas a luz. Nos quiere cambiar, transformar, renovar. Que su gloria nos vaya perfeccionando en Él y vamos llegando a su imagen. Entonces, este traslado dice cambio. Nadie viene al Señor con la idea de que no va a cambiar. Si yo no enseño que usted tiene un compromiso con Cristo, estoy errando en mi predicación. Porque el Señor no nos llamó para que usted sea salvo sin problema. El Señor te quiere sacar de la tiniebla y del error y te quiere trasladar a su verdad. Así que vas a tener que abandonar las tinieblas para vestirte. El viejo hombre sale y te viste del nuevo hombre en Cristo Jesús. Así que hay un costo y el costo es que tengo que cambiar. Tú no puedes cambiar la vida del otro si tú no cambias. Si tú le dices al otro ora y tú no oras, el otro va a decir, pero este no cumple lo que hace, así que es mentiroso, no le hago caso. ¿Ya? Y tenemos pérdida de gente porque nosotros mismos no hemos tomado en serio el llamado del Señor a presentarnos como personas transformadas por medio del poder del Espíritu de Dios. Queremos que Dios nos cambie y el Señor no dice que Él nos cambia. Él dice, convertíos a mí, dice el Señor. Somos nosotros los que tenemos que meternos para cambiar y en ese esfuerzo el Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir la palabra y nos fortalece y el Señor hace la obra en nosotros. Así que es el Señor y nosotros, es divino y humano juntos, no es solo divino. Si fuera solo divino es fácil, voy a orar para que todos sean ungidos en esta hora. Y no es real, ese es mi sentir. Pero ¿cuál es el sentir de Dios? Dios no echa fuera al que lo busca con corazón sincero. Oh, Dios no es hombre para mentir. Así que el que lo busca, lo encuentra. El que no lo busca, ahí está sentado nomás. Ya. ¿Se da cuenta? Entonces, la realidad de las misiones es que tiene que haber compromiso con Dios y compromiso con la gente. La L ministerial. Tú y Dios, tú y la gente. Tú creces con Dios y creces en el servicio con la gente. Si quieres tener relevancia con la gente pero no tienes relación con Dios, tu ministerio todavía no comienza. ¿Qué es más importante, la gente o el Señor? El Señor. Si tú no tienes al Señor, de nada te sirve ir a la gente. Si tú vas a la gente y no tienes el recurso, no tienes la palabra, no tienes la experiencia, ¿qué es lo que transmites? Palabras desde tu corazón y por lo tanto yerras en la misión. Amado, la iglesia tiene que crecer en la formación bíblica y teológica dentro de sus arcas. Fíjese que ahí hay verbos. Id, haced, bautizar, enseñar. ¿Cuántas veces dice predicar? Esta es la gran comisión de Jesús. Vuelvo otra vez. Los verbos. Id, haced, bautizar, enseñar. ¿Dice predicar? No dice predicar. El grave problema es que nosotros creemos que la evangelización es hacer una campaña y predicar para que se conviertan como Pedro, que hizo una predicación y 3.000 personas vinieron a él. Pero el Espíritu Santo las trajo, no Pedro. ¿Ah? Y déjeme decir, eso es fácil decir eso. Pero cuando la gente viene, el problema es, ¿y cómo los cuido? ¿Cómo los atiendo?
¿Qué programa tengo cuál es el camino que tengo que seguir con ellos? Tengo que resolver los problemas antes de ir a la misión, no después. Ahora, de los 4 verbos, ¿cuál es el más importante? Piense, id, haced, bautizar, enseñar. ¿Cuál es el más importante? Le voy a decir el problema que tenemos. Primero, para ir tengo que tener la conciencia de la tarea a la que voy, porque la misión es específica, no es difusa al medio sin saber a dónde voy ni lo que hago. Pero yo sé que voy porque el Señor me manda. Segundo, lo más difícil es hacer. Y el énfasis de este texto es el hacer. Si usted no gana gente en el ir, no puede hacer. Así que usted tiene que ir y teniendo gente usted puede discipularla. Y este discípulo tiene, entonces, tengo que interpretar el mensaje del Señor. Aquí hay 2 mandatos juntos. Uno es el mandato teológico, de hablar de Cristo, predicar a Cristo y enseñar a Cristo en nuestro lenguaje y en nuestra relación con el otro. Así que todos sabemos que tenemos que hablar de Cristo. No hable de usted. Usted está en 2º grado y en 3er grado. El primero es Cristo. ¿Ya? No es tu testimonio, es Él. Si yo le hablo de mi testimonio es para mostrar cómo el Señor se mete en la historia de uno para hacer la obra de Él. Así que quiero explicarle, hacer es el problema. Entonces la pregunta es ya, ¿cuántos años tiene en Cristo? Bueno, me dijo un hermano, yo soy fundador de esta iglesia. Interesante. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? Yo tengo 35 años en esta congregación, así me hablaba serio. Le dije, ya, muy bien. ¿Y cuántos discípulos tiene? Se echó para atrás y me dijo, esa no es mi labor, es labor del pastor. O sea, estuvo 35 años y nunca aprendió Biblia. Estuvo 35 años sentado en la iglesia y nunca ganó un alma. Nunca formó un discípulo. Nunca le trajo al Señor fruto agradable al Señor por nuestro propio esfuerzo. O sea, estuvo 35 años oyente. ¿Y el llamado del Señor no es acaso hacer? Es más importante hacer. Recuerda, Romanos, no es justificado el que es oidor, sino el que es hacedor. Ok. No sé si quieren que siga, pero a mí me apasionan las misiones, pero yo no quiero quitarle a usted si no me van a tener que invitar a almorzar, eso sí. Ya. Miren, en el hacer, el problema, el segundo mandato es social. Ya, vamos a decir que Viviana va a ser una mundana. Bueno, lo es, pero porque forma parte del mundo, por eso. Ya, yo le hablo de Cristo. Y Viviana dice, mira, yo no sé, no importa, yo te enseño. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, bueno. Si estás de acuerdo, ya tengo el primer paso para hacer el discipulado. ¿Cuál es el mandato social ahora? Que yo no tengo que decir, tú tienes que venir a la iglesia. Como que la iglesia va a suplir mi tarea. La tarea del discipulado no es la iglesia. La tarea del discipulado es trasvasijar la vida. Así que yo tengo que relacionarme con ella y hacerme un compañero en el caminar. Así que en vez de hablarle desde la iglesia, yo tengo que estar a la par. Ella tiene que conocer mi familia, saber dónde estoy, yo tengo que conocerla de ella. Y ahora vamos a caminar como partner, amigos, compañeros. Así que yo me caigo, tú me levantas, tú te caes, yo te levanto. Es un pacto de amigos, Jonathan y David, ahí vamos a estar juntos. Es decir, vamos a aprender a caminar. Entonces, el pacto social, ¿en qué consiste? En que yo comienzo ahora a trasvasijar mi aprendizaje a tu vida. Entonces, cuando yo practico, yo aprendo. O reafirmo mi conocer. Entonces yo digo ya, yo voy a hacer esto y te voy a enseñar a hacer esto. Entonces yo lo hago, tú lo haces. Paso 1, paso 2, hagámoslo juntos. Paso 3, hazlo tú, yo te corrijo. Paso 4, si lo aprendiste, tú lo reproduces en otro. No hay discipulado sin reproducción. ¿Y cómo vamos a pensar que la iglesia se ha reproducido desde los tiempos de Jesús hasta hoy si no hubieron personas que creyeron y obedecieron? El Espíritu de Dios tiene mucho que ver con esto. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él produce contrición en nuestro espíritu y pone quebranto en nosotros cuando nos equivocamos o pecamos delante de Él. Pero hay algo más glorioso, la transformación, el akeinosis,
el Señor renovando nuestra vida, quitando lo malo de nosotros y colocando la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, si no crecemos, no participamos de la obra. ¿Entendido? Dos mandatos en el mismo propósito. El espiritual para hablar de Cristo y el social para acompañar a la persona en el proceso. Aprendamos del camino. ¿Qué le enseño? Bueno, lo primero que tengo que enseñar, cómo conducir a una persona a Cristo. Paso 1, aprenda, hágalo. Paso número 2, ¿qué dice? Bautizándolo ya. ¿Qué cosa tiene que aprender desde que acepta a Cristo hasta que se bautiza? Resuelva el problema, haga su camino. Ahora que se bautizó, ¿qué dice? Que tiene que ser enseñado. ¿A qué? A ser parte del cuerpo de Cristo. Tengo que llevarlo a ser miembro de la iglesia local. Y luego tengo que llevarlo a que sea obrero. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a las misiones? Hay costo, sacrificio, servicio al otro. Hay experiencias sobrenaturales como las que yo le conté. No se repiten todas las veces. Ok, yo tomé un compromiso y empecé a visitar algunos centros de estudio porque trabajo en un programa de investigación global y yo me di cuenta de que la iglesia carece de programas formales. Ustedes mismos, como iglesia y como institución aquí en Chile, hablamos de misiones, pero no tenemos ningún programa formal para ayudar a las misiones. Oramos por las misiones, pero ¿cuál es la misión más directa que tenemos? Nuestra casa, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿A cuánto estamos evangelizando? A lo menos uno. Comencemos con uno para producir este cambio y este discipulado que agrada al Señor. Que el fin de este esfuerzo, esa persona esté adorando y sirviendo al Señor. Pero si solo escucho y solo creo que al venir a la iglesia cumplo, quiero decirle que estamos equivocando el camino.